semana tenemos, hola Yonela, esta semana tenemos nuestra puesta al día, ya saben, entre comillas bien grandes, de lo que es literatura española. Es decir, vamos a revisar todo lo que nos faltó revisar, ¿no? Ya saben por qué motivo, ¿no? Estamos poniéndonos al día. Y después veremos un poquito de literatura hispanoamericana que nos faltó ver. La próxima semana continuaremos con hispanoamericana y también avanzaremos con peruana, porque hay varios puntos también de ahí de peruana que nos faltaban. Ya en la semana 8 y 9 ya hacemos un avance regular con lo último, ¿no? De nuestro temario totalmente exacto a lo que es el prospecto de admisión. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Entonces vamos a ello. A ver, lo primero voy a agrandar la imagen. Ahí está. Bien, como pueden apreciar, hoy día tenemos que hablar del siglo de oro. Ya hemos hablado del siglo de oro antes, pero ahora ya no del Lazarillo de Tormes y la novela picaresca en el Renacimiento, ni tampoco de La vida es sueño de Calderón de la Barca en el Barroco. Vamos a completar hoy día el panorama que nos faltó. Vamos a hablar ahora ya no de la novela, que también está en el prospecto obviamente, sino de la poesía renacentista. Y ya no vamos a hablar del teatro barroco cortesano, con Calderón, que de hecho que también viene en el examen, sé que es importante, pero ahora vamos a hablar de otra faceta del barroco, de la novela barroca. Y en este caso hablaremos sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y bueno, su gran autor Cervantes. Luego haremos un gran salto de varios cientos de años, así como vamos a coger nuestra pértiga temporal y vamos a saltar usando salto de garrocha hasta llegar al siglo XX. Y allí nos vamos a enfocar en la generación del 27, una generación de jóvenes poetas, bueno, en ese tiempo, jóvenes hoy día ya creo que todos ya están muertos ya. Si estuvieran vivos serían gente con mucho más de 100 años, así que es normal. En ese entonces eran jóvenes vanguardistas, muy entusiastas, discípulos de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, ¿no es cierto? Los poetas del 98, la generación anterior. Y entre ellos, el más destacado, digamos el número 10 del equipo, el diferente, el distinto, va a ser Federico García Lorca, ¿ok? Él es el autor. Y ahora, en literatura hispanoamericana, vamos a ver Pablo Neruda y los 20 poemas de amor. Ya, ok, entonces vamos a ver de Federico García Lorca, poeta en Nueva York, y de también Bodas de Sangre. O sea, vamos a ver la faceta como poeta y como dramaturgo de García Lorca. Y de Pablo Neruda vamos a ver su obra más famosa, que es el poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este poemario, el último que mencioné, es uno de los más populares de la poesía castellana, en castellano, en español, y el más famoso poemario de amor en castellano. ¿Está bien? Y es de un autor del siglo XX, en este caso, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Sí, el que no lo sabía se entró. Pablo Neruda en realidad se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, pero desde muy jovencito usó el seudónimo de Pablo Neruda. Bien, vamos a empezar. Literatura española. Este cuadrito ustedes ya lo conocen, lo han visto creo, con esta la tercera vez que lo ven, así que ya se lo deben saber de memoria. La Edad Media, este periodo importante que abarca 1000 años de historia, en España transcurre desde que cae Roma Occidental y España deja de ser una provincia romana y se convierte en el reino visigótico, sobre todo porque los visigodos fueron los que impusieron su ley. Luego el reino visigótico entra en crisis y los musulmanes aprovechan, atacan y toman prácticamente toda la península ibérica bajo su control. Esto ocurrió en el siglo VIII.
A partir de esto, los remanentes, los grupos de aristócratas visigodos militares que lograron juntarse en el extremo norte de la península, en las montañas de Asturias, empezaron a pelear por recuperar sus territorios. Bueno, políticamente para tener feudos y en el sentido ideológico porque tenían que recuperar España para el cristianismo. Así que empieza la guerra de reconquista, una guerra con ribetes de cruzada, de guerra santa. En ese contexto aparecen varios reinos cristianos, tú sabes. Aparece León, Navarra, Aragón y los reinos, o mejor, los condados catalanes en la frontera con Francia, ¿no? A partir de la marca hispánica que había creado Carlomagno para cuidar su frontera de ataques moros, ¿no? En los Pirineos, la frontera natural entre Francia y España. Estos reinos empezaron a crecer, sobre todo el reino de León, ¿ya? Y León dio pie a dos reinos, al reino de Portugal, que ya sabes que después fue Portugal, hasta el día de hoy sigue independiente, y el otro fue el reino de Castilla, que tomó la batuta de la guerra de la Reconquista. Tanto así que el caballero cristiano más famoso de la Edad Media fue castellano. Estamos hablando de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Entonces, en el siglo XI vivió este famoso caballero y en el XII le compusieron cantares de gesta tras su muerte. Uno de ellos se llegó a pasar a la escritura y es el famoso poema de Mio Cid. Aparte del poema de Mio Cid en la Edad Media española, hemos estudiado coplas por la muerte de su padre, una elegía que data de la última etapa de la Edad Media española, del siglo XV, del autor Jorge Manrique y Figueroa. En este caso sí podemos hablar de un autor, porque en el caso de Mio Cid no hay autor, es una obra anónima. En el siglo XVI empieza el siglo de oro, empieza la Edad Dorada, y ahí es cuando destaca mucho la novela picaresca, que aparece a mediados del siglo XVI, y hemos hablado de ella. La novela picaresca se caracteriza básicamente porque un pícaro es el protagonista de ella, y porque ese pícaro te cuenta su historia. Así que es una narración autobiográfica, ¿ok? Aparte de la novela picaresca, lo que más destacó en el siglo de oro, en el Renacimiento, fue la lírica. Dentro de la lírica hay que tomarle mucha importancia a lo que es la escuela italiana de poesía. Porque esta escuela poética logró colocar la métrica italiana, o sea, los versos y estrofas de Italia, para que el castellano lo pueda utilizar y salga una poesía en castellano usando la métrica italiana. Entonces, para ti eso puede ser algo como que, bueno, se hizo, ¿no? ¿Y qué tiene? Es que no solamente es que se hizo. Lo que pasa es que la métrica italiana no era habitual en el castellano. La métrica italiana creció, digamos, se desarrolló en el italiano, en el toscano. Y el castellano es una lengua diferente. No tan diferente, pero sí con sonidos distintos. Entonces, cuando se logra adaptar la métrica al castellano, el resultado es muy interesante. Es algo muy, pero muy interesante. O sea, se logra un arte distinto. Es para que te des una idea, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan los españoles acá a América, ellos traen sus cultivos. Y uno de los cultivos más importantes que trajeron fue la vid, o sea, la uvita. Ellos trajeron la vid de sus plantaciones que tenían en Sevilla, en la región de las Islas Canarias, traen la uva, ¿ok? Primero pues lo traen porque necesitaban hacer vino para la misa. Para ellos era muy importante porque sin misa no hay fiestita, no hay bautizo, o sea, el vino es muy importante, por eso siembran su uvita, ¿ok? Y a partir de ahí producen vino. Y después, por una cuestión económica, porque había que llevar este licor a las minas de Azogue en Huancavelica, la mina de Potosí, el Cerro Rico de Potosí en la actual Bolivia, y el vino se malograba en el camino, ¿no? Por el extremo sol, por la falta de una higiene en el transporte. Ellos decidieron empezar a destilar el vino, ¿no? Hacer con él aguardiente. En España le dicen brandy o coñac, que es en una región le llaman coñac, ¿no? Por una denominación de origen. Y a partir de este aguardiente de uva, deriva el pisco. Pero el pisco existe solamente en Perú
porque la tierra de la costa peruana, el clima de la costa peruana le da características especiales a la uva que se aclimata, y la uva no es originaria de acá. Pero el resultado es un aguardiente de uva tan bueno que ha logrado la denominación de origen, a partir también de su proceso de destilación y todo, ¿no? Y hablamos del pisco, ya no hablamos del brandy o el coñac, como se llama en otros lugares en Europa, o aguardiente de uva tampoco, hablamos de pisco. Igualito, cuando la métrica italiana, que se formó en Italia, en su tradición histórica literaria desde la Edad Media, se logra adaptar a la lengua castellana, es como si una fruta en un nuevo terreno produjera otras características y el resultado fuera excelente. ¿Está bien? Eso ocurrió en España con el itálico modo. Pero ¿quién fue el artífice de este gran momento? Esto ocurrió gracias a que hubo un genio que se dedicó a intentar adaptar la métrica italiana al castellano. Este genio se llamó Garcilaso de la Vega. Y él es el iniciador, líder de la escuela italiana de poesía en España. Luego de él, que fue un autor que veremos en un momento, tuvo una vida bastante breve, ¿no? Murió en acto de batalla, murió en acción bélica. Luego de él, muchos autores en la poesía culta española empezaron a utilizar la métrica italiana. Pero cuidado, eso solamente ocurrió en la poesía culta. La poesía popular, la poesía del pueblo, siempre fue octosílabos. La copla, el romance, la redondilla, que son formas muy populares, continuaron siendo lo más importante en la poesía popular. O sea, si tú ves las coplas a la muerte de su padre, por la muerte de su padre Jorge Manrique, es una poesía culta, pero está hecha en octosílabos, ¿no? Porque eso es en el siglo XV, antes de que Garcilaso haga la gran revolución en la poesía culta. Pero luego de Garcilaso, toda la literatura culta, la poesía culta se hace en estos versos al itálico modo, pero la popular sigue siendo octosílabos, ¿no? Antes del siglo XVI, antes de Garcilaso, todo eran octosílabos. Era el tipo de verso típico de la España pre-renacentista y España medieval, ¿no? Y sus estrofas que eran la copla, la redondilla o el romance también, que es una serie de octosílabos, ¿no? Muy bien, hasta este punto, chicos, me gustaría saber si les quedó claro, requieren algún tipo de detalle, que estamos haciendo nuestra revisión general del curso. Por ese caso, esta imagen de acá que están viendo no es del autor, ¿no? Es de un sobrino de Garcilaso. Es lo más cercano que tenemos porque no hay retrato conocido de Garcilaso de la Vega, pero la mayor parte de libros ponen este retrato como si fuera de él. Este es un sobrino homónimo del autor. O sea, se llamaba igual que él y dicen, bueno, parece que se parecía un poco a él. Entonces, más o menos por ahí va la idea. Claro, también... sí, dime. O sea, solo en la Edad Media solo está el poema del niño Cid y Coplas la muerte de su padre, ¿no? En el prospecto, sí. Es decir, hay muchas obras más, ¿eh? Hay muchísimas obras, hay muchos autores importantes, por ejemplo, el Arcipreste de Hita y el libro del Buen Amor, el Marqués de Santillana, ¿no? De la época de Jorge Manrique, que es su tío de Garcilaso y que fue el primero que intentó adaptar el soneto al castellano, pero no lo hizo tan bien y no redundó mucho, así que ahí nomás quedó el intento, ¿no? En un amago, en un precursor de Garcilaso y la escuela italiana, pero no llegó a hacerlo triunfo. ¿Y el pícaro está en el Renacimiento o en la Edad Media? El pícaro es un personaje que aparece con la publicación de Lazarillo de Tormes en 1553, es decir, en pleno Renacimiento. No hay un pícaro en la Edad Media. Lo que encontramos en la Edad Media es justo cuando acaba el siglo XV e inicia el XVI, que es un momento pues liminar, prácticamente es el momento de cambio hacia el Renacimiento, pero todavía no es Renacimiento. Lo que tenemos ahí es la publicación de La Celestina, de Fernando de Rojas. En La Celestina aparece una viejita alcahueta, pobre, medio bruja, que logra favorecer amores de las parejas. Y es un personaje muy vinculado a lo pícaro. O sea, si tú me dices, el pícaro es el que inicia el siglo XVI, pero un precursor, un personaje que anuncia la llegada del pícaro, La Celestina, que es mujer, una anciana, y que esta obra se publica en 1598, si no recuerdo, perdón, por 1498,
o 1503, por ahí. La cosa es que es en los últimos años del siglo XV o los primeros del siglo XVI. Y recuerda que el Renacimiento no inicia cuando inicia el siglo XVI exactamente, inicia cuando se publican las obras de Garcilaso de la Vega. Eso ocurre hacia 1530 y algo, poco después de la muerte de Garcilaso ocurre. Poco después, ¿no? Muere Garcilaso y al tiempo publican su obra y a partir de ahí, o sea, el siglo de oro, ya les he explicado, no son 100 años, tampoco son 200, porque empieza en la cuarta década del siglo XVI y termina en la penúltima del siglo XVII. Son más o menos 150 años, ¿no? Pero respecto al personaje del pícaro, eso es lo que te puedo decir, que Lazarillo lo inicia, oficialmente es la primera novela picaresca, pero un antecedente sería La Celestina, que no ha sido llamada picaresca ella, pero es la idea, ¿no? Alguien de origen pobre, que con su astucia gana favores, que tiene una manera de ver el mundo a partir de una educación pervertida, inmoral, y en otros aspectos también, ¿no? Pero ese sería un precursor, un antecedente, esta señora Celestina, que también obviamente es un precedente, un antecedente de la ñacatita de nosotros, del siglo XIX, ya con nuestro autor del costumbrismo peruano, Manuel Asensio Segura, ¿no? Sí, gracias por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Sí, a ti por la consulta. A ver, ¿alguien más? Estamos ahora pasando al barroco. Bueno, el barroco, como ya sabemos, es el periodo de apogeo en sí. Es el momento más importante, sobre todo al inicio del siglo XVII. Cuando Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, bueno, Calderón era chiquillo, ya, Calderón chiquillo, Góngora, Quevedo, todos ellos estaban vigentes, ¿ah? De todos los mencionados, Calderón de la Barca era el más chiquillo, ¿no? Mientras Cervantes estaba en todo su apogeo con el Quijote, Lope de Vega publicaba, estrenaba Fuenteovejuna, Góngora y Quevedo se peleaban por ser el favorito de la corte de España en Madrid. Calderón de la Barca todavía era un chibolo que estaba viendo qué hacer en su vida, se hace soldado, pelea en los tercios, luego vuelve a España y se vuelve dramaturgo, siguiendo la estela de la maestría de Lope de Vega y luego con su propio estilo. Pero ahí, de los 5 que te mencioné, es el chiquillo, y también es el último en morir, porque con su muerte en 1681, con su muerte se acaba el siglo de oro, la muerte de Calderón, ¿no? El último gran autor. Bien, vamos a hablar de barroco de nuevo. Y bueno, en lo clásico del romanticismo ya hemos hablado aquí de Becker, ya sabes que él fue un autor muy importante, dramaturgo, bueno, perdón, poeta y narrador, básicamente las leyendas, notorias narraciones, que yo te pedí que leas, te mandé audiolibro, etcétera, espero que le hayas aprovechado, y también sus rimas, que son poemas muy famosos, donde se idealiza el amor. Esos poemas ahora para el 14 de febrero van a estar muy de moda, ¿no? Esto de por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, ¿no? Y por eso se quedó solo Becker, no sabía quedar por un beso, ¿ya? Yo tengo otra mejor de Neruda, que es: en un beso te diré todo lo que he callado. Y si la chica te mira sorprendida, tú a cobrar nomás. Listo, avanzamos. Y también veremos hoy día el siglo XX, ¿no? Esto nos faltó en las clases anteriores porque ya sabes que no estábamos al día. Y ya te dije que vamos a hablar de vanguardismo y la generación del 27. Ahí tenemos un dibujito de García Lorca, que aparte de gran poeta y dramaturgo, fue un excelente dibujante y también pianista, artista total, García Lorca. Qué lindo dibujo, mira, la luna llorando. Esto te hace referencia a un episodio de Bodas de Sangre, como veremos, que es una de sus obras más famosas. Muy bien, alumnos. Hasta este punto, vuelvo a mi pregunta, ¿hay alguna consulta que quieran hacerme sobre los temas que vamos a tratar hoy día, o que ya hemos tratado, ¿no? No está de más un momento de reflexión acerca de los temas ya estudiados. Claro que yo sé que en el multichat ustedes aprovechan al máximo el tiempo. Nuestros colegas de multichat, a veces que en las reuniones conversamos: sí, profesores, me paran preguntando esto, me repiten lo mismo, todos me preguntan lo mismo, y de una manera bastante amable se quejan los profes del multichat de que ustedes tienen muchas preguntas, y yo digo que qué raro, a mí no me preguntan nada en clase. ¿Será que son tímidos? No sé, o será que son otros alumnos de otros profesores. Sí, dime.
O sea, en realidad vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos, ¿no? Excepto el vanguardismo, porque eso no, o sea, la generación 27, porque eso todavía no lo hizo. Claro, estoy haciendo un repasito aprovechando la oportunidad. Pedagógicamente hablando, es muy adecuado hacer eso. Ahora, si fuera otro, miren el cuadro, 2 segundos, pum, pasamos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es otro gusto de enseñar. Yo estoy haciendo mi repasito porque eso es bueno, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo también, ¿eh? Para contrarrestar la legendaria curva del olvido, que no es un lugar terrible, sino es el efecto psicológico de que te vas olvidando de lo que no estás atento, lo que no vas practicando, lo que tú no vas ejerciendo, con el tiempo se va borrando de tu mente, a menos que haya sido un aprendizaje muy significativo. Ahí sí se puede quedar más tiempo, ¿no? A ver, por ese repasito, ¿no? Estamos esquivando, evitando, superando la curva del olvido, ¿ya? Que no es la curva donde te olvidaron, sino la curva, pues, psicológicamente, de tu memoria, cómo te vas olvidando de lo que no es importante para ti o lo que no repites constantemente. Vamos ahora con Garcilaso de la Vega. Este es uno de los autores que yo más he estudiado, que no es peruano y que más he estudiado. ¿Está bien? Es una biografía interesantísima la de un hombre renacentista. Garcilaso de la Vega nació en Toledo, es uno de los autores más famosos de literatura española. No fue alguien que tuviera una gran fortuna porque era hijo segundón, no era primogénito. En ese entonces solamente el hijo varón mayor se llevaba todos los bienes de la familia, o sea, el condado, el feudo, el castillo, la riqueza en el banco, el título nobiliario, o sea, se llevaba todo el mayor. Y los menores, las chicas, las hacían casar con gente importante, bueno, para que tengan buena vida, y a los menores les daban una buena educación, eso sí, gastaban en su educación, y buenos contactos. Ya verás tú qué haces con eso. Garcilaso de la Vega fue un hijo segundón, así que no fue rico, pero tenía excelentes contactos y aparte era noble y aparte tenía una muy buena educación. Él aprovechó al máximo, la educación que le dio su familia y fue un excelente militar, hombre de armas, también manejaba bien las armas él mismo, era un hombre que manejaba armas, también era un excelente cortesano, o sea, sabía comportarse en la corte, sabía cómo bailar adecuadamente, cómo actuar. Todo esto le ayudó para poder entrar a la corte de Carlos I de España. Bueno, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, es el mismo personaje, tú sabes seguramente su historia de sucesión, porque fue primero de España y luego coronado emperador Carlos V de Alemania. Esto es una historia, este es el rey más poderoso de la historia de España, el rey que dijo, en mis dominios no se pone el sol. Ese fue Carlos I de España, Carlos V de Alemania, y Garcilaso de la Vega entró como cortesano, como continuo de la guardia, es decir, algo así como un guardaespaldas, como un capitán de la guardia del rey. Llegó a ser amigo del rey, consejero, y aparte de ser continuo de la guardia, era poeta de la corte y también fue diplomático de Carlos I. Es decir, le mandaba misiones de diplomacia, porque Garcilaso dominaba varios idiomas. Dominaba italiano, dominaba francés y latín. Así que era un humanista. Tú puedes decir, profe, este Garcilaso era mil oficios. No tanto así, y esta característica que te doy de él es que así era el hombre del Renacimiento. El Renacimiento nos pide que un noble sepa todo, o sea, sea el mejor en matemática, en letras, en todo, aparte que sea un atleta, que sea un hombre de armas, alguien capaz de ir a batalla, y que sea poeta, o sea, todo eso le exigía a un renacentista. Hoy en día, eh, la gente dice, no, yo soy bueno en matemática, pero soy pésimo en las letras, no me gusta leer. Eso escucho muy seguido. Otro dice, sí, yo soy el mejor en la cancha, en el fulbito, pero en números soy malo. O sea, en ese tiempo renacentista tenías que ser el mejor pelotero, el mejor poeta, el mejor matemático, el mejor en todo. Ahí ya eras renacentista, imagínate, ¿no? Y Garcilaso lo cumplió, ¿eh? O sea, saca tu cuenta, este tipo era admirable. Ahora, tuvo una vida breve. La mayor parte de biógrafos coinciden en que él nació en 1503, porque no hay documentos, pero los biógrafos dicen 1503. Y eso sí, murió en 1536. Él murió en acción de armas, así que su muerte sí está registrada con total seguridad. Así que lo más probable es que murió a los 33 años. Obvio que fue una vida muy breve, pero muy trascendente, porque él hizo triunfar el verso endecasílabo.
¿ok? El verso de 11 sílabas métricas, que era el verso más importante de la tradición poética italiana. Este verso ya había sido intentado ser introducido por el Marqués de Santillana, que fue su tío de Garcilaso, un autor de la época de Jorge Manrique, del siglo XV, y también por el amigo de Garcilaso, un amigo mucho mayor que él, que se llamó Juan Boscán Almogáver, un burgués catalán, que se empeñó en adaptar la métrica italiana al castellano, pero no lo logró hacer muy bien porque le faltaba algo que le sobraba a Garcilaso, talento. Así que no lo hizo muy bien Juan Boscán, pero fue también un antecedente de Garcilaso, y Garcilaso fue el que sí logró adaptarlo, y con su obra, la métrica italiana, se abrió paso en la poesía culta española para siempre. Gracias por tus palabras, Bellido Pariona Christopher. Me halagas bastante y no creo que las merezca. A ver, avanzamos. Vamos con escuela italiana, estrofas italianas. Vamos con el soneto primero. El soneto, como pueden ver, es un tipo de poema compuesto de 14 versos. Normalmente se usó el endecasílabo de forma tradicional. Si tú me preguntas, profesor, ¿dónde hay un antecedente del soneto en la poesía italiana? Un antecedente muy importante, el cancionero de Petrarca. El cancionero de Petrarca. ¿Ok? El 99% de poemas del cancionero de Petrarca son sonetos. Ajá, todos esos poemas que le dedica a Laura de Noves. ¿Está bien? Garcilaso escribió más o menos 30 sonetos, por ahí, en esa cantidad, más o menos 30 sonetos. Y uno de los más famosos es el que estás leyendo ahí, el soneto 24. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. Y tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubre de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Qué bonito poema. Yo siempre digo, ¿cuándo encontraré a esta chica? Miren, ni para el 14 de febrero la encuentro, ¿eh? Que vuestro mirar ardiente honesto, con clara luz la tempestad serena. Una chica con una mirada ardiente y honesta, y que con su clara luz de su mirada, la tempestad serene. Esto es bastante complicado, alumnos. Es una de las búsquedas que tengo. Ni siquiera las esferas de dragón han sido tan buscadas. Avancemos. Acá tenemos también una referencia. A ver, con mi pulso extraordinario. ¿Qué tal pulso tengo? Yo debí dedicarme al dibujo. Ya está. Lo que hay subrayado ahí es la tercera estrofa. Ahí encontramos el tópico o tema renacentista, el tópico del Carpe Diem. ¿Ok? Del Carpe Diem. El Carpe Diem es un tópico que nos dice: aprovecha el día, goza el momento, disfruta del instante. Aquí nos están haciendo referencia a una chica muy bonita, es lo que te están describiendo. Acá arriba la ponen como que es rubia, de piel muy blanca, con su cuello largo y fino, nos están describiendo a la chica. Y acá abajo nos dice, usando metáforas, ¿no? Vuestra alegre primavera es la juventud, el dulce fruto es la belleza, el tiempo airado es la vejez, la nieve son las canitas y la hermosa cumbre la cabeza. Entonces, usando metáforas, Garcilaso está diciéndole a la chica: ahora que eres joven y bonita, disfruta de la vida y no esperes a ser viejita, arrugada, canosa y que la gravedad haga efecto en tu fisonomía. Eso le está diciendo a la señorita. Así que aquí Garcilaso ha hecho una referencia al Carpe Diem, así como hace nuestra ilustre pensadora filósofa de exportación Susy Díaz, ¿no? Con esta famosa frase de vive la vida es que la vida te viva, ¿no? Ya, igualito, pero Garcilaso lo está haciendo poéticamente, ¿ya? Ya. Gracias, Diego, por tu pregunta. Ahí está Christopher. Ya, Christopher, ya te entendí tu afirmación. Dices que por eso no preguntan mucho. Ya, bueno. No sé si soy tan buen profe, pero a mí también me gusta cuando me preguntan, me emociono. Gracias, de todas formas, gracias, Diego,
Ajá, el 11 y el A. Ah, ya listo, te explico. Mira, el 11 hace referencia al número de sílabas métricas por verso. Entonces, como todos dicen 11, todos los versos son en decasílabos. Claro, tú vas a decir, profe, pero hay unos versos chiquitos, ¿no? Por ejemplo, este de acá es chiquito, profe. Este, ¿no? Chiquito. Sí, pero si hacemos la cuenta de sílabas métricas, veremos que tiene 11. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, inclusive acá hay una unión, ¿no? La edad, acá hay una sinalefa. Ajá. Sí, esa es una regla de la, ¿no? Ahí sí hay 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ves? Hay 11 sílabas métricas. Y es la sílaba, es el verso más chiquito, ¿no? Sí, o sea, en todos hay 11. En todos, siguiendo las reglas del conteo de la sílaba métrica, ¿no? Que es un poquito diferente a la sílaba ortográfica. Si quieres más detalles sobre las reglas, bueno, aquí no te los puedo dar porque ahí sí se me va la hora, aunque son varias reglas. Pero podrías preguntar a los profesores en Multichat, tal vez te pueden alcanzar un manual en PDF. Son pocas reglas, son 4 reglas y lo básico se puede dominar viendo es un pequeño manual, así que no es tan complicado. Si es que te interesa profundizar en el tema de la métrica, ¿ya? Algo opcional, ¿eh? No es algo obligatorio. Ahora, ¿qué significan las letras? La A, la B, la A. Lo que pasa es que están refiriendo a la rima. Fíjate. Acá está la A, ena, 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 ena. ¿Ya? Y si voy a la B, acá, esto, 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 esto. ¿Ves? En tanto que de rosa y de azucena se muestra el color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena. ¿Ves? Ahora acá abajo es CDE, DCE, ¿no? Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubre de nieve la hermosa cumbre, marchitará el viento, la rosa, el viento helado, todo lo mudará la ligera, por no hacer mudanza de su costumbre. ¿Lo ves, no? La E con la E cerrando, la primera aquí con la segunda y la segunda con la primera, ¿no? Entonces esas son combinaciones para hacer lo que es la rima. Claro que hay letras minúsculas. ¿Cuándo usamos letras minúsculas? Cuando tenemos métrica con versos de arte menor. Si yo tengo versos, de 8 sílabas métricas para abajo, voy a usar minúsculas, ¿no? Y si tengo versos de 9 sílabas métricas para arriba, o sea, versos de arte mayor, voy a usar la letra mayúscula, ¿ya? Acá te pongo un ejemplo. Voy a volver, ¿eh? No se asusten que, profe, no. Acá mira, en la lira es 7, 11, 7, 7, 11. Entonces vamos a colocar el 7 con su letra minúscula porque la minúscula representa la rima de un verso de arte menor, ¿ya? Suerte que la han colocado bien. Acá los profesores se han guiado bien porque a veces por descuido le ponen todo en mayúscula y eso no es correcto, ¿no? Pero acá la han puesto correctamente. Eso me gusta, ¿no? Que se siga las normas. Bien, volvemos entonces. Ya está. Así que ya saben, hemos aprendido cómo es el soneto. Normalmente es 4-4-3-3, es el normal, son 14 versos siempre, pero la división normal es 4-4-3-3. O sea, 2 cuartetos, estos serían los cuartetos, de 4 versos cada uno, y 2 tercetos, ¿no? Estos serían los tercetos de 3 versos cada uno. Bien, vamos con la octava real. La octava real es otra estrofa famosa de la escuela italiana. Se utilizó mucho en los poemas épicos renacentistas, ¿ya? Por ejemplo, en Jerusalén Libertada, de Torcuato Tasso, Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, o Os Lusiadas, de Luis Vaz de Camoens, se utilizaron siempre en los poemas épicos la octava real, esta estrofa que son 8 endecasílabos. 8 endecasílabos, la octava real.
Garcilaso de la Vega introdujo esta forma métrica en la égloga tercera. Recuerda que son 3 églogas. Ya pues, acá tienes una estrofa de la égloga tercera. ¿Está bien? La égloga tercera utiliza la octava real. Leamos la estrofa y vamos a ver también que acá aparece otro tópico de la poesía. ¿Está bien? Otro tópico de la poesía renacentista, otro tema. A ver, el que sabe me dice qué tópico es, ¿ah? Como también es bueno, a ver, algunos ya dominan. Cerca del Tajo. A ver, el Tajo es el río que recorre Toledo, la ciudad natal de Garcilaso de la Vega. Es como su río Rímac de Toledo, pero obviamente es un río mucho más bonito, mucho más conservado. Garcilaso pone en esta égloga tercera a unas ninfas que salen del río a tejer sus telas en la orilla. O sea, yo no me imagino a las ninfas tejiendo telitas a la orilla del río Rímac, ¿ok? Yo me imagino pues, en el río Tajo, allá en España, qué bonito, cerca a Toledo, pero acá en el Rímac, ¿qué van a salir las ninfas a tejer sus telitas, ¿no? O sea, las ratas las empiezan a morder, se hace todo un problema. Los orates que viven ahí, los recolectores de basura, las molestan a las niñas. Terrible, terrible. Ajá, Christopher ahí está opinando. Muy bien, Christopher. A ver, ya saben qué es el Tajo, ¿ah? Cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra revestida y llena, que por el tronco basta la altura, y así la teje arriba y encadena, que el sol no haya paso a la verdura. El agua baña el prado con sonido, alegrando la vista y el oído. Qué bonito. Efectivamente, como dice Christopher, que Christopher ya sabe, tenemos aquí un locus amoenus, o lugar ameno. ¿En qué consiste este tópico? Consiste en describir un paisaje hermoso en la naturaleza. Ya, ese es el locus amoenus o lugar ameno. Cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra revestida y llena, que por el tronco basta la altura, y así la teje arriba y encadena, que el sol no haya paso a la verdura. El agua baña el prado con sonido, alegrando la vista y el oído. Ahora fíjate en las rimas. Ena, ena, la A. Y acá por acá también tenemos la ena, otra vez la A. Luego tenemos la siguiente, ¿no? La B, la ura y la ura. Y por último la C se repite solamente al final, ¿no es cierto? Ido, ido. Bien, A, B, A, B, A, B, C, C. Esa es la estructura de la rima que tenemos en esta octava real. Repito, los poemas épicos son los que usualmente utilizan esta forma, pero aquí Garcilaso le puso a su égloga tercera, que es un poema pastoril, la octava real, ¿no? Bien, el terceto es ya conocido por ustedes, porque lo vimos en la Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia de Dante Alighieri es una obra pues del pre-renacimiento italiano que está en decasílabos, ¿te acuerdas, no es cierto? Y utiliza el terceto. Garcilaso de la Vega también usó el terceto, pero lo usó en la égloga segunda. En la égloga segunda usó el terceto. Vean la estructura. En la terceto se forma la terza rima, también llamada la rima encadenada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se encadena? Mira, te voy a mostrar, ¿ya? Para que veas que así se encadena. Paso. Eso. Eso. Engo. Paso. Como ves acá, se está formando como un tipo de encadenamiento, ¿no? Bueno, los versos que no son tan iguales no ayudan, ¿no? Pero acá, mira. Voy a formar un eslabón. Acá hay otro eslabón. Acá hay otro eslabón. Aquí, ¿con cuál abre el eslabón? Ya, cierra acá. Aquí se cierra el eslabón. Acá se cierra el otro eslabón, ¿no?
Bueno, no sale tan bonita, pero es un tipo de cadena, ¿no? Creada así con eslabones. Ajá, eso por eso se llama la rima encadenada, este tipo de rima de A, B, A, B, C, B, C, D, C. Es exactamente igual que en la Divina Comedia de Dante. Así igualito también se hace la rima ahí encadenada, ¿no? Leamos el terceto. Yo enderezo, Señor, en fin mi paso, por donde vos sabéis que su proceso siempre ha llevado y lleva Garcilaso. Y así en mitad de aqueste monte espeso, de las diversidades me sostengo, no sin dificultad, mas no por eso. Dejo las musas, antes tomo y vengo, delas al negociar y variando, con ellas dulcemente me entretengo. Ahí tenemos el terceto. Y bueno, una estrofa más, la lira, que fue una estrofita creada por Bernardo Tasso, un poeta italiano de Renacimiento. Vamos a poner el nombre, Bernardo Tasso. Garcilaso introdujo esta estrofa en uno de sus poemas más famosos, la canción 5. Él escribió 5 canciones, ¿no? Tú ya sabes, alumno, por tu formación humanística, en este curso recibes formación humanística, por cierto. La canción es un poema de amor, ¿ya? No es una para cantar, si tú ya sabes. Entonces, la canción 5, porque son 5 canciones, también llamada Oda a la flor de nido, es el poema donde Garcilaso introduce esta estrofa, ¿ya? Que se compone de 5 versos, 7, 11, 7, 7, 11. Recuerda que el endecasílabo tiene como verso auxiliar, a veces le apoya, el heptasílabo, el de 7. Ya vamos a ver que en la lira aparece el heptasílabo, también aparece en la estancia y también aparece en la silva, ¿no? En esas 3 estrofas aparece el heptasílabo, el de 7. Ahora, la pregunta que vas a hacer, profesor, ¿y quién es Flor de Nido? ¿No? O sea, ¿a quién le dice la oda? Porque es un poema de halago a la Flor de Nido. Ah, ya, la Flor de Nido era una chica, ya, llamada Violante de San Severino. Aquí tenemos que un amigo de Garcilaso llamado Pedro Galeote estaba enamorado de Violante de San Severino, que por su belleza era llamada la Flor de Nido. Nido, así con G delante, era un barrio de Nápoles, en Italia. Y tú dirás, profe, Nápoles, me suena a Maradona, triunfando en Europa, su época legendaria. No, ese Nápoles es mucho después, ¿no? Estoy hablando de Nápoles, del Renacimiento, cuando el rey de España, Carlos I, por herencia de su abuelo Fernando de Aragón, tenía intereses en Italia, y había un virreinato de Nápoles, que era de España. Había un virrey en Nápoles español. El hijo de este virrey, la hija de este virrey era la Flor de Nido, la Violante de San Severino. Y este chico, Pedro Galeote, se enamoró, pues dijo, Garcilaso, un poema para el 14, que ya viene, falta poco, es otro lunes que viene. Y Garcilaso, don't worry, amigo, don't worry, yo te hago el poema. Y Garcilaso escribió el poema, un poema de amor, que es un tipo de halago, una oda a la Flor de Nido, pero aprovechó pues para utilizar esta estrofita simpática del 7-11, 7-7-11, y escribió así: si de mi baja lira tanto pudiste el son, que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento. Y así empieza este famoso poema. Ahora, ¿por qué le llamaron lira a esta estrofita? Creo que esto es un poco fácil de encontrar la respuesta. ¿Por qué le llamaron lira? Le llamaron lira, bueno, creo que ya lo saben, sino que son tímidos. Si no lo saben, ahora se enteran ya. Porque el primer verso termina con la palabra lira. Por eso le llamaron lira. O sea, el primer verso del primer poema, usando esa estrofa en castellano, obviamente, porque en italiano se usaba después de Bernardo Tasso, la palabra era lira, así que ellos empezaron a llamarle lira a la estrofita. Eso es. Veamos pues la rima, ¿no? Ira acá, ira por acá, la A. Luego tenemos ento. Ah, no cambió de color, perdón. Yo le hice cambiar, no me respetó el cambio. A ver, ahora sí. Ento. ¿No? Ahí está. Y como preguntó
Diego, hace rato, sí, pues acá tenemos un ejemplo de cómo cuando se utiliza las rimas de un verso, se refiere a la rima de un verso de arte menor, se utiliza en minúsculas, ¿no? Muy bien. Hay una estrofa más, alumnos, o dos más, que no están referidas, pero es bueno que las conozcan, aunque sea rapidito. Una es la estancia. Es curioso, la estancia es la estrofa de la égloga primera y no la mencionan, o sea, eso es contraproducente, ¿no? Te hablan de todas las estrofas menos de la estrofa de la égloga primera. ¿Qué es esto, jóvenes? Bueno, ya, vamos a corregir ese pequeño desliz. La estancia es una estrofa de 14 versos. Es un ejemplo acá la que estás viendo. Esta es una estancia, ¿no? Es una estrofa de la égloga primera. 14 versos. Como puedes ver, la mayoría son de 11 sílabas métricas, pero hay algunas, por ejemplo, esta de acá, 1, 2, 3, 4, 5, sí, también esta de acá, también esta, y esta también, obviamente. Esas 4 que estoy señalando son heptasílabas, o sea, son verso heptasílabo de 7, el resto son de 11. Así que, como ves, en la estancia predominan los versos de 11, los endecasílabos, pero también hay algunos versos de 7 sílabas métricas. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿la silva cómo es? Miren, la estrofa silva es la más fácil de recordar, pero tal vez la más difícil de entender. Así que presten mucha atención. La silva se parece mucho a la estancia, la que estás viendo ahí, porque es una estrofa donde hay versos de 11, que son la mayoría, y algunos heptasílabos que apoyan. ¿Ya? Así que se parece mucho a lo que estás viendo. Pero hay un detalle. La silva no tiene número fijo de versos. Oscila entre una estrofa de 12 versos hasta los 18 versos, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú ves un poema donde la primera estrofa tiene 15 versos, la otra tiene 16, la otra tiene 12, la otra tiene 18, la otra 17, y todas son estrofas donde predomina el endecasílabo y algunos heptasílabos de apoyo, tú no vas a decir, profe, es una estancia mal hecha. No, vas a decir, es una silva, son estrofas silvas. Ahí puedes pensar, profesor, ¿y esa característica tan rara? Bueno, Garcilaso no fue el que lo empleó, que yo me acuerde, ¿no? Pero se utilizó después. Por ejemplo, Góngora utiliza soledades, utiliza la silva, ¿ok? Y también luego Sor Juana Inés de la Cruz, en Nueva España, actual México, también utiliza en el Primero Sueño, uno de sus poemas más famosos, también utiliza la silva, ¿ok? También la utiliza la silva Amarilis en su famosa epístola Abelardo, aquí en la poesía colonial peruana. Así que sí hay ejemplos notorios de ese uso. Claro, claro que tiene hasta 14. Que yo sepa, normalmente va de 12 a 14, pero puede pasarse a 15 a veces. O sea, depende ya. Depende, ¿no? Depende porque es libre, es una estrofa un poco libre. Esta estrofita yo me acuerdo mucho porque en un examen de admisión que yo postulé, cuando tenía tu edad, cuando era muy joven, postulé a San Marcos y me vino esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la estrofa de la poesía española del siglo de oro que no tiene número fijo de versos, pero que emplea de 11 sílabas y de 7? Y yo me acordé, ¿no? A la silva, ¿no? Porque, bueno, porque me llamó mucho la atención que sea la única estrofa que tenga libertad, ¿no? No tiene un número fijo. Y también porque me acuerdo que me llamó mucho la atención que sea también el apellido de mi padre, porque mi padre, que en paz descanse, se apellida Gutiérrez Silva. Está bien, así que yo me acordaba mucho por eso de esa estrofa. Así cualquiera van a decir. A ver qué dice. Claro que tiene que llegar a tener 14 versos, Valentino. 14 es lo estándar más bien, pero de ahí puede ir variando. Si tú encuentras un poema en el que las estancias son irregulares, digamos, que tienen un poquito más de 14, ¿no? Algunas, ya, son silvas, la estrofa silva, ¿ya? Como ya me vino en un examen de admisión alguna vez, podría venir en un examen de admisión otra vez, no sé, tal vez, digo, puede ocurrir. Bien, ahora sí, chicos, están bien preparados en lo que son estrofas. Vamos con... Tengo una duda. Es que usted dice que, o sea, es 14 versos, o sea, bebé. Sí, ¿qué pasó?
¿Qué tiene? Y una disculpa que había bulla. En la que decir, o sea, usted dice que es un 14 versos, pero no sería alejandrino, porque en vez de 11, es que usted dice 11 y 14 a la vez, por eso que me confundo. No, te estás confundiendo. El alejandrino es un verso de 14 sílabas métricas. Yo no estoy diciendo que sean versos de 14 sílabas, he dicho son 14 versos. 14, el número 14, 14 versos en decasílabos. Esa es una... Bueno, si son 14 versos en decasílabos es un soneto, ¿no? Porque, bueno, separados en 3-3, en 4-4-3-3. En una estancia es cuando son 14 versos y la mayoría son de 11 en decasílabos y algunos de 7. El alejandrino que tú mencionas es un verso de 14 sílabas métricas que no se usa en el siglo de oro. El alejandrino se utilizó en la Edad Media un poco, en el Mester de Clerecía, en el siglo XIII se usó el alejandrino, y luego ya en el modernismo, Rubén Darío lo volvió a utilizar. Por ejemplo, los poemas de Chocano son sonetos alejandrinos, ¿no? Así que estás confundiéndote el conteo de sílabas métricas con el conteo de versos, ¿no? No es lo mismo, es diferente. Aunque A ver, ahora sí. Que dice acá, a Valentino. Claro, lo que pasa, Valentino, es que si tú encuentras, por ejemplo, en las Soledades de Góngora, hay estrofas, ¿no? 13 versos, otro de 15, otro de 14, otro de 12, otro de 14, sí, irregular. No, ese de 14 que está ahí es una silba. En cambio, si tú encuentras un poema donde todas las estrofas miden 14, como la égloga primera de Garcilaso, es un ejemplo, ahí sí vas a decir que es estancia. No es que vas a encontrar estancias en medio de las silbas, ¿no? O sea que una estrofa de 14 que está en medio de otras irregulares es una silba, ¿no? No sé si te das cuenta, o sea, depende de qué está rodeado, ¿no? En el caso de las estrofas, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿ya? Así es. Yo te recomiendo, Valentino, revisa la Soledad Primera de Góngora. Tal vez te parezca muy complejo su contenido, porque es difícil, pero mira cuánto tienen de duración, o extensión, perdón, las estrofas. Y revisa unas 4 o 5 estrofas y date cuenta cómo es, ¿no? Y vas a ver que hay irregularidad, ¿ya? Ahí chequealo para que tengas un ejercicio. Bien, vamos con los temas de Renacimiento. Los temas de Renacimiento, alumnos, ya te hablé de algunos, faltan otros. Por ejemplo, el tema del amor. El tema del amor es un tema, junto con la naturaleza, son los temas predilectos del Renacimiento. Pero ¿por qué el amor y la naturaleza? ¿Qué tienen de especial ellos? Lo que pasa es que en el pensamiento de la época, Dios creó al ser humano y al universo a su imagen y semejanza. ¿Ok? Dios creó al ser humano y a la naturaleza a su imagen y semejanza. Eso los hizo perfectos. Pero el ser humano, por el pecado original, la malogró. Y se volvió imperfecto. Ahora, cuando el ser humano crea, toca las cosas en alrededor de él, también la malogra. Por ello, la naturaleza, no tocada por el ser humano, todavía expone la perfección de la creación divina. La naturaleza, entonces, es un espacio muy especial porque permite vincularnos con Dios. Ahí viene la idea de Fray Luis de León, ¿no es cierto? Esta de: qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por la que han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. De ahí viene el tópico: dichoso aquel, beatus ille, porque anhela la vida sosegada y sencilla con armonía en la naturaleza. Y de paso utiliza la lira. Si te has dado cuenta, la Oda a la vida retirada utiliza la lira como forma, porque Fray Luis de León, el 90% de su poesía la escribió en liras. Era muy fanático de esta estrofa que Garcilaso había introducido tiempo antes. ¿Ok? Entonces ya sabes, el amor es otro aspecto, ¿no? De aquí, porque cuando uno ama y es correspondido, el amor, al ser un sentimiento tan, pero tan sublime, que proviene de Dios, ¿ok? Porque Dios creó el universo por amor. Entonces, al ser correspondido el amor hace que nosotros nos elevemos a un nivel superior de perfección y armonía, porque el amor y la naturaleza
reflejan el amor de Dios, la perfección de la creación divina. Claro, cuando ella te dice no, Quasimodo, contigo no, o no, Federico, con feos no, y hay un desamor, ahí más bien es el caos, el desorden cósmico. Eso que dicen soldado caído, eso sería todo lo contrario de la armonía del amor. Dice que a pocos les pasa, bueno, a pocos les pasa lo bueno, más bien. Ah, ya te refieres a que a pocos les pasa que la chica le diga que sí, Federico, sí, Quasimodo, que está contigo, ¿no? Sí, pues pasa poco, chicos. Muy poco a veces. Bien, así que sabes, el amor y la naturaleza son los temas preferidos del Renacimiento. Sobre el Carpe Diem, ya hemos estudiado el Carpe Diem, ¿no? Ya lo vimos inclusive con una estrofita del soneto 23 de Garcilaso. Ya sabes que es el goce de la juventud y de la belleza corporal. Es un llamado a disfrutar de la vida. Luego tenemos el locus amoenus. El locus amoenus, ya te dije, es el paisaje descrito con armonía y belleza. Acá tengo una anécdota, chicos. No les va a aburrir, les va a gustar. Bueno, creo. Una vez yo estaba haciendo examen para el examen de la pre. Me habían internado para hacer el examen con otros profesores. Esto es, antes de la pandemia siempre era así, ¿no? Y me llamaban de vez en cuando a mí. Entonces, un día yo estaba trabajando, y te cuento un poco de ese trabajo. Que seleccionan a profesores de todos los cursos y los ponen a trabajar en 4 mesas separadas, ¿no? En una mesa están los matemáticos ahí que rompen cerebro toda la mañana. En otra mesa ponen a los biólogos con física, química, las ciencias puras, los ponen puros ahí ellos, más sosegados y más tranquilos. En otra mesa ponen a los perdón, llegó la censura, amigo. En otra mesa ponen a los letrados, ¿no? O sea, bueno, ahí también está historia, psicología, lenguaje, literatura, habilidad verbal, y también en esa mesa se sienta normalmente el corrector de estilo de la prueba, ¿no? Siempre compartía yo con esos profesores, con esos cursos. Para mí era muy simpático conversar con el profesor de historia o profesora de historia que estuviera. Siempre aprendo mucho de los historiadores. Pero en una ocasión, como te digo, estaba haciendo el examen y yo quería poner estos 3 versos para la pregunta. Estos 3 que te estoy sombreando aquí. Aquí. Estos 3. Estos 3 versitos diciendo, lea los siguientes versos e indique qué tema de renacimiento está ahí. La pregunta era fácil, ¿no? Y la clave era locus amoenus. A mí me gusta usarlo en latín, no me gusta ponerlo en castellano. Pongo locus amoenus. Soy purista, jóvenes. ¿Ya? Entonces, normalmente después de que yo hago una pregunta, se la paso al corrector de estilo, que aprovecho que está ahí delante de mí, porque los profesores de ciencias y de matemática vienen a buscarlo como si fuera un oráculo. Profesor, por favor, revise mi pregunta, a ver si está bien redactada. Usted que es el gurú de la redacción, el profesor corrector de estilo todo humilde, sí, le voy a dar una miradita, ¿no? Y bueno, yo aprovechando que él estaba sentado justo frente a mí, entonces yo digo, y como nos hablábamos, no, profe, una miradita, pero lo vi ocupado al profe, estaba ahí con el profe de biología, creo, corrigiéndole el estilo, ¿ya? Sí, Diego, es difícil, es mucha responsabilidad a veces, ¿no? Porque si nos equivocamos, nos arman un barullo que no sabes, ¿ah? Nos enjuician. Bueno, pero ha ocurrido pocas veces y a mí por suerte nunca me ocurrió, bueno, una vez, pero no llegó a mayores porque fue algo menor. Ya, bueno, sigo y no doy más indicaciones. Ahora, el profesor corrector de estilo estaba muy ocupado, así que dije, justo la profesora de lenguaje también estaba ahí. Le dije, profesora, la profesora de lenguaje, también ella sabe de la redacción, así que, profesora, una miradita a mi pregunta, no va a ser que haya algún error. Le paso a ella, una profesora así bien linda, ella bien cute, ¿ya? Y en eso ella se pone a leer y se queda viendo mi pregunta, y yo, oh no, ya la malogré, ya que me equivoqué, qué vergüenza, no, van a decir, literatura también sabe de letras y no ha redactado bien, no, está que me hacía un mundo, profesora, ¿qué está mal algo? Y ella me dice, profesor, qué lindo poema, me dice. Y yo, no, él estaba enamorado de los versos de Garcilaso, decía, corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado, de fresca sombra lleno, qué bonito, profesor. Pero, profesor, ¿la pregunta está bien? Sí, está perfecta, ya. Mejor. Después le pasé al profesor corrector de estilo, profesor, ¿qué tal, no? La leyó y, qué linda es la poesía, dijo el profe. Qué linda es la poesía. Profe, ¿pero está bien? Ah, sí, está muy bien, te pregunto. Ya. O sea, terribles. Bueno, esa vez no creo que los chicos se hayan equivocado, porque está muy fácil, ¿no? Ese fragmentito. Pero como puedes ver, también el resto de la estrofa nos habla del locus amoenus.
Aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. ¿Te das cuenta? O sea, todo eso es un locus amoenus. Sino que los 3 versos me gustaron más, estaban más espectaculares, ¿no? Muy bien. Cerramos entonces con el tema destino. El ser humano sí tiene la posibilidad de enfrentar al destino en la mirada renacentista, ¿no? Es como la mirada de los griegos clásicos, ¿no? Donde tú no puedes enfrentarte al destino, el destino te va a superar. Acá en la mirada renacentista, tú sí puedes hacerlo. Recuerdo mucho una frase de Shakespeare que escribió: el destino baraja las cartas de nuestras vidas, pero nosotros jugamos las cartas. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros podemos ganar. Los que saben jugar golpeado, choloco, los que saben jugar póker, que no les digo que lo hagan, simplemente por cultura general tal vez saben jugar, saben a qué me refiero cuando les digo que tal vez te tocan malas cartas, pero a pesar de eso puedes ganar, a pesar de que tus cartas sean malas. A eso se refiere, ¿no? Que el destino te propone algo, pero tú puedes tratar de alterarlo, enfrentarte a ese destino y cambiarlo. Claro que sí hay una diferencia fundamental, Diego. El Beatus Ile no describe la naturaleza, simplemente es un halago a aquel que ha decidido alejarse de la ciudad e irse a la naturaleza. Así que el Beatus Ile es algo así como un bravo, bien hecho, te felicito, bien jugado, es un Beatus Ile. En cambio, un locus amoenus es como una fotografía, es como un cuadro de un escenario, de un paisaje natural. Ahí en ningún momento halagan a nadie, no dicen que bien, nada, simplemente describen un lugar bonito en la naturaleza. Punto. Así que no hay para qué confundirnos. Beatus Ile, feliz aquel, es un halago, es una felicitación. En cambio, el locus amoenus es un cuadro hecho con palabras, una descripción. No tendrías por qué confundirte. A ver, ¿qué dice Christopher? 8 locos. Yo también sabía, pero ya me olvidé, de verdad. Tengo que enseñarme otra vez a jugar. Bueno, avanzamos. Bueno, ya saben, alumnos, de Garcilaso de la Vega, él escribió sonetos, epístolas, una elegía, 2 elegías, una epístola, escribió canciones, o sea, poemas de amor, pero también escribió sus sonetos, sus églogas, escribió 3. De las 3, la égloga primera es la más famosa. En la égloga primera, que es un poema pastoril de carácter amoroso, tenemos 2 monólogos. Primero el monólogo de Salicio, desde las 6 de la mañana que salen a pastear sus ovejas, hasta las 12 del día, en que Salicio se cansa, se le acaba la gasolina, y luego a partir del mediodía, Nemoroso se para al pie de una alta haya, un tipo de pino, y empieza a recitar sus poemas hasta las 6 de la tarde, la hora que se oculta el sol, y ellos tienen que irse, ¿no es cierto?, a guardar sus rebaños cada uno. Muy bien, alumnos, entonces, ¿cómo empieza la égloga primera? En la égloga primera tenemos que hacer una introducción presentando a los pastores, ¿ya? Esa es la estrofa inicial, que dice: el dulce lamentar de 2 pastores, Salicio juntamente y Nemoroso, he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas, al cantar sabroso, estaban muy atentas los amores de pasero olvidadas escuchando. Como ves, utiliza bastante el hipérbaton, ¿no? Y hace referencia a que estos pastores tienen un canto tan bonito y tan tierno que hasta las ovejitas dejan de comer, dejan de pastar para escuchar y de esa manera pues opinar críticamente sobre el poema. O sea, yo veo acá ovejas críticas literarias. Saca tu cuenta, ¿qué es eso? Pues es una poesía fantástica, pues no es realista para nada. Ahí se levanta Salicio y a las 6 de la mañana, cuando han sacado sus ovejitas a pastar, empieza diciendo: oh, más dura que el mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo, y aún la vida temo. Témola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Salid sin duelo lágrimas corriendo. Y bueno, este hombre está muy sufrido, es un soldado caído previo al San Valentín de 14. Salicio se queja porque Galatea lo ha maltratado con el castigo del olvido, el látigo del maltrato psicológico, del desprecio. Pobre Salicio.
Al mediodía se cansa de sus lloriqueos, se sienta como te conté y se levanta nemoroso. Y él empieza a decir: corrientes aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado, de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba, o con el pensamiento discurría, por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. Y así con un hermoso locus amoenus, Nemoroso empieza su poema, donde llora la muerte de su amada Elisa. Claro, Elisa se ha ido al más allá, y Nemoroso se quedó en el más acá, así que ya no pueden estar. Nemoroso dice en otra parte: oh tela delicada, antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte. Qué linda y triste metáfora. El cuchillo filoso sería pues la muerte y la tela delicada la vida de la mujer amada. Muy bien, alumnos, ¿tienen alguna pregunta a este punto de la poesía de Garcilaso? Ah, que está esperando sus preguntas. Y por si acaso estaba poniéndole las diapositivas para que se acuerden algo que querían preguntar. Pero si no, avanzamos. Bien, vamos con el Quijote ahora. Narrativa barroca, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Qué pasó? Ya está. Bien, vamos a hablar de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, según investigaciones recientes. Se estaba en duda acerca de su ciudad de nacimiento. La familia de Cervantes, desde que él era niño, nunca tuvo un lugar de residencia fijo, ya que era una familia de origen noble, pero que había caído en la pobreza. Constantemente debían moverse porque quedaban debiendo. Entonces, para evitar cobranzas, para evitar tener que pagar cuentas, normalmente se mudaban para evitar estar siendo, bueno, no podían pagar a veces, ¿no? Por eso es que la vida de Cervantes en su infancia y adolescencia es bien complicada de seguir. La familia no dejaba rastros, digamos. Así encontramos al autor ya a los 19 años como soldado del ejército español en Italia, ya que en ese entonces había dos formas de mejorar tu vida si eras pobre. Una era entrar a ser cura, pero hasta para eso tenías que tener buenos contactos y una pequeña inversión inicial, o sea, era difícil. Aunque no lo creas, no era tan fácil ser cura, ser cura en esa época era como hoy en día entrar a la escuela de oficiales de la Marina o del Ejército, ¿no? O sea, tienes que estudiar, tienes que prepararte bien, y aparte tienes que tener ciertos contactos, entonces, todo eso, ¿no? Es muy parecido. Pero entrar al ejército como soldado raso, no como oficial, ¿no? Es como ser un recluta, ya eso sí era mucho más fácil. Y Cervantes entró ahí, entró ese soldado, ¿ya? Él en Italia aprovechó su estancia como soldado para visitar las bibliotecas. Así que pudo cultivarse ahí bastante, de manera autodidacta. Él no pisó universidad, ya te imaginas, por falta de dinero. Cuando tenía 22 años, participó en el gran combate naval de Lepanto, la batalla de Lepanto, una batalla legendaria donde una conflagración, la más grande que hubo en el Mediterráneo en toda esa época, una batalla en la que los cristianos vencieron a los musulmanes. Cervantes estaba enfermo para esa batalla, tenía fiebre, pero a pesar de eso, él no quiso perderse la acción, quiso ganar la gloria en batalla, participó, inclusive participó en el ataque a una galera rival, o sea, en el abordaje, y allí, de manera heroica, muy arrojada, Cervantes, obviamente su vida corría peligro, recibió un disparo a quemarropa en el hombro y brazo y su mano izquierda. El disparo fue muy grave, lo atendieron los cirujanos de la Armada Española, y los cirujanos
le salvaron el brazo. O sea, no tuvo que ser amputado su brazo, ni su mano tampoco la amputaron, pero los nervios del hombro, que son claves para manejar el brazo, y sobre todo de la mano, que son delicados, le quedaron anulados. Por lo tanto, el brazo izquierdo no le servía, era un brazo inútil, muerto. Suerte que él era diestro y con la derecha escribía, pero igual quedó lisiado. Luego de esto, dado que fue un héroe de la batalla, recibió carta de recomendación del mismísimo Juan de Austria, el general en jefe de las tropas cristianas, que era hermano, bueno, medio hermano, ¿no? Medio hermano de Felipe II, imagínate, ¿no? Un hombre muy importante, porque con esta carta de recomendación, Cervantes, como era héroe de la batalla, tenía derecho a reclamar un puesto gubernamental, algo, un tipo de recompensa, ¿no? Porque fue un héroe de la batalla de Lepanto. Qué mala suerte tenía Cervantes. Cuando estaba viajando en barco hacia España de vuelta, unos piratas argelinos atacaron su embarcación y lo tomaron prisionero. Cuando encontraron en sus pertenencias la carta de Juan de Austria, como era alguien tan connotado este señor, asumieron que Cervantes era muy importante, que era un tipo de duque, un noble, y pidieron un rescate altísimo. ¿Ok? Pobrecito nuestro autor, bueno, digo nuestro porque somos del castellano, somos de su lengua, ¿ya? Nuestro autor fue terriblemente tratado, llevado a una prisión. Primero lo trataron bien porque pensaron que era un tipo de noble, pero luego, como era lisiado y aparte como no lo rescataban, entonces él empezó a bajar su precio, ¿ya? Un momento, alumnitos, por favor, tengo un inconveniente acá, un momento. Ok, disculpen. Decía entonces, ok, no se preocupen, ya estamos de vuelta. Entonces, Miguel de Cervantes Saavedra fue llamado el Manco de Lepanto justamente por ese detalle, ¿no? Que no tenía el uso del brazo izquierdo. Estuvo primero como prisionero de lujo, pero como no lo rescataban, ¿no? Y era lisiado, entonces ya lo mandaron a las huertas, ¿no? A que trabajen cosas ligeras. No lo rescataban, decía, qué raro, no sé, alguien importante, ¿por qué no lo rescatan? Bajaron el precio de rescate, pero seguía siendo caro, pero igual no lo rescataban porque su familia era pobre, pues. Entonces, trató de escaparse varias veces. Y cada vez que fracasaba, lo molían a palos. Lo golpeaban terriblemente, ¿no? Porque quería escapar. Ya habían pasado 4 años, no lo rescataban, su precio había bajado mucho, estaba como esas acciones de las empresas que nadie quiere comprar, algo así. Y pobrecito, ya lo iban a rematar como esclavo de segunda categoría para mandarlo a Arabia, ¿no? Ya que vaya ya, pues no lo rescatan. Cuando ya su precio estaba por el suelo, y aparecieron unos frailes que estaban rescatando cristianos, ¿no? ¿Y cuánto piden por este hombre lisiado? Tanto, ¿no? Porque ya no vale. Ya tomen, ya les pagamos. Y así lograron rescatarlo. Claro que el dinero que gastaron los padres, luego su familia le devolvió, ¿no? Era un préstamo, no crean que de buena gente nomás, sino que de buena gente era estar ahí y salvarlo, ¿no? Así que Cervantes volvió a España y tuvo una vida igual llena de sinsabores, llena de privaciones. Consiguió un puesto como cobrador de, ¿no? Esos señores que van a cobrar a las casas, ¿no? Es un empleo un poco molestoso. Y una vez hizo un giro, o sea, depositó en una entidad bancaria, en una agencia, para que en otra ciudad cobren, y justo deposita y la entidad bancaria fracasa, quiebra, y él se quedó debiendo plata, y ya le hicieron juicio por dinero, y no tenía para pagar, o sea, un ensarte fue eso. Otro día, encuentra un muerto en su puerta. ¿Qué hace un muerto? Y habían matado a un noble en la noche, y lo habían dejado en su puerta. Él no había sido, él encontró el muerto ahí. Y igual lo investigaron que a la cárcel porque tú eres sospechoso. Terrible, pobre Cervantes. Pidió permiso para venir a América, él quería venir acá. Bueno, y quería ir a Nueva España seguramente, que era un destino muy codiciado en ese entonces, la Nueva España. Y le dijeron, no, los lisiados no van. Ah, eso terrible, o sea que porque su bracito estaba mal, no podía ir. Ya, bueno. Como literato, él escribió poemas, que no muchos, pero escribió,
Obras de teatro, ahí se escribió bastantes, sobre todo comedias, o sea, bueno, sabes que son tipo de dramas, y la tragedia Numancia, la tragedia histórica Numancia, y también novelas, como la Galatea, o los trabajos de Persiles de Segismunda. Cuando ya estaba en su madurez, decidió escribir una obra en la que criticase los libros de caballería, y esa fue su obra cumbre. Veamos. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cuando él publicó la primera parte en 1605, Cervantes logró cierta fama y prestigio en España. La gente hablaba de él como un autor muy bueno en el humor. No veían la plenitud, no veían digamos, la gran calidad en todos los aspectos que tiene la obra. Solamente se fijaban en la parte de la gracia, lo cómico. Porque en aquel entonces, todos los españoles, algunos más que otros, conocían las novelas de caballería. Era un tipo de literatura muy popular. Todos sabían qué cosa era la novela de caballería. ¿Cómo hacer un parangón con Perú? A ver, por ejemplo, estoy seguro que si yo le digo a todos ustedes ¿de qué trata el cuento Paco Yunque? El 90% van a decirme de qué trata. Saben de qué trata el cuento Paco Yunque de César Vallejo. Es muy popular ese cuento. Sería raro que alguien me diga, no, profe, no sé nada de ese cuento, o que nunca lo leí. Sí, habrá algunos, nunca faltan, pero la mayoría me va a decir que sí sabe, ¿ya? Igual, en ese entonces, todos en España, o casi todos, sabían que era una novela de caballería. Entonces, cuando leían El Quijote, como era una parodia, se daban cuenta inmediatamente de la burla que hacía y todo el mundo se reía mucho. Entonces se fijaron en ese aspecto, pero no se fijaron en otros puntos que hacían esta novela muy notoria. Cuando ya murió Cervantes, ya poco a poco, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, se ha estado entendiendo la obra de una manera más profunda y ya llegaron a la conclusión de que Cervantes ha sido un genio de genios. Y lo es, obviamente, ¿ya? Así que su reconocimiento ha sido muy tardío. En su época tuvo un pequeño reconocimiento, pero no suficiente. Su obra, la primera parte, llegó a ser traducida al inglés y al francés. Eso ya es un logro, ¿ok? Pero no es reconocida en su real dimensión. En 1614, ya Cervantes está viejo, ha fracasado otra vez porque trataba de ser nombrado secretario en la corte de un importante noble, el duque de Alba, si no recuerdo mal, que había sido nombrado virrey de Nápoles. Cervantes le pidió cartas, ¿no? Le mandó cartas, perdón, diciéndole quisiera que entrara a su corte para servirlo a usted, ¿no es cierto? Y el virrey ya estaba a punto de partir a Nápoles. Entonces Cervantes dijo, ya yo me voy con él en su corte, ya es mi jubilación. Me pagan, escribo poemas, obras de teatro, lo que me pidan y ya vivo tranquilo, ya no me preocupo de tener que sobrevivir, porque tenía que ser de todo para poder comer, o sea, escribir cartitas, escribir documentos, porque vivía de su pluma, era lo que mejor hacía. Por eso no le daba tiempo de terminar la segunda parte de la novela, siempre quedaba pendiente. Cuando se enteró de que el virrey de Nápoles ya partía con toda su comitiva, un montón de gente se llevaba a Italia, no lo llamó, no se lo llevó a él, y Cervantes otra vez estaba frustrado. Así andaba frustrado el hombre cuando se enteró que habían publicado una segunda parte de su obra, pero él no lo había sido, era otro autor que firmaba como Diego de Avellaneda. Y él dijo, ¿y quién es este, no? Y claro, Diego de Avellaneda es un seudónimo literario, no sabemos quién fue el que publicó la segunda parte de Quijote, apócrifa, por cierto, ¿no? Entonces Cervantes se molestó. En ese entonces era normal que continúen las historias. Por ejemplo, el Lazarillo de Tormes le habían continuado la historia de su hijo Lazarillo, que el nieto de Lazarillo, le continuaban la obra, ¿no? Sobre todo cuando el autor había muerto o cuando la obra era anónima, como el Lazarillo. Pero en el caso de Cervantes, él estaba vivo y le habían sacado una segunda parte, sin su permiso, y alguien anónimo, un seudónimo le había mandado. Cervantes se asó y dijo, o sea, yo todavía estoy vivo y ya me considera muerto, ya me continuó la historia. No, se asó Cervantes y publicó la segunda parte en el 15. La terminó, porque estaba avanzando nunca la pude terminar porque siempre estaba con trabajos alimenticios. A los meses de haber publicado, esa satisfacción de él publicar su segunda parte de su gran obra, falleció Cervantes. Nos dejó. Por suerte, en vida publicó las dos partes.
Vamos a ver los datos de esta obra. Género épico, especie novela barroca. El estilo es barroco, hay rasgos muy elaborados, o sea, utiliza mucho el hipérbaton, por ejemplo, ¿ya? Y también hay presencia de oposiciones, un rasgo muy típico de la literatura barroca. Por ejemplo, tenemos literatura barroca cuando tenemos la oposición entre el loco y el cuerdo, la oposición entre el ser y el parecer. Por ejemplo, es un molino y parece un gigante, ¿no? Es un rebaño y parece un ejército, ¿no? Esas oposiciones. También tenemos la mezcla de variantes del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje narrativo, el lenguaje del narrador de la historia. Ese que nos dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía Alonso Quijano, un hidalgo de aldea. Así es como inicia la novela, ¿no es cierto? Con esta descripción del narrador. Ese narrador narra toda la historia, pero también encontramos muchas interferencias, muchas partes en que el estilo señorial aparece. Ese estilo o lenguaje señorial es utilizado por el mismo Quijote. Quijote es un tipo culto, ¿ah? Algunos piensan que era un loquito que las onceras. No, Quijote es un hombre muy culto. Sabe historia, lenguaje, filosofía, derecho. Es un versado. Pero es como este caso que tú vas al Arco Herrera, ¿no es cierto? Bueno, es el manicomio de Lima. Y ves a un señor sentadito en medio de los frates, ¿no? El señor está sentado leyendo Gestión, ¿no? Leyendo una revista extranjera de economía en inglés todavía. El señor sabe inglés, está leyendo. Tú te acercas y le preguntas, señor, ¿cómo está? Y el señor, sí, ¿cómo está, joven? Y te empieza a explicar sobre política y economía internacional, vinculando diversos mundos, de China con Rusia, Rusia con Estados Unidos, te habla de la economía hispanoamericana, te habla de Perú en el contexto, te habla de la política peruana vinculada con la economía y esta vinculada con la economía mundial. Te dice cosas que ni en los noticieros te informan y se escucha muy lúcido. O sea, tú al escucharlo asumes que es un erudito. O sea, dices, no, este señor sabe bastante de economía. Está como para llevar una entrevista de televisión. Y en eso, señor, ¿y usted cómo sabe tantas cosas, no? Tú piensas que él te va a decir, es que leo muchas revistas, leo... No, él te dice, converso todas las tardes con mi amigo Winston Churchill. Y a veces también se une a la conversación John F. Kennedy. Cuando lo dejan labor de gobierno venir a hablar con nosotros, también estamos con él. Pero Churchill es mi principal interlocutor. Con él converso bastante, como él es del Imperio Británico, él sabe estos temas, ¿no? Por eso yo me informo muy bien. ¿Y tú qué? ¿Usted conversa con Winston Churchill? Claro, es mi pata. Y tú, bueno, todo lo que había dicho, estoy seguro que está bien, tiene sentido, sino que el señor está loco. Ya, exactamente igual es Quijote. Él puede hablar de temas de manera erudita. Es un hombre que sabe mucho. Pero por ahí se le sale la locura y dice alguna incoherencia y tú, está loco este hombre. O sea, ahí recién te das cuenta que está loco. ¿Ya? Así que parece un profesor, un catedrático cuando se expresa. Por otro lado tenemos el lenguaje coloquial. Lo que pasa es que acá Sancho aparece. Sancho es un hombre analfabeto. Si Quijote cita libros porque ha leído y cita a Séneca, cita a Marco Aurelio, y no me refiero a Marco Aurelio de Negri, sino me refiero al emperador Marco Aurelio, que también fue filósofo, chicos, por favor. ¿Qué cosa cita Sancho? Sancho, cuando está en un aprieto, cita un refrán popular. Así que Sancho representa la sabiduría popular, la cultura de la oralidad, porque a veces su refrán de Sancho es muy adecuado a la situación que vive. Quijote siempre dice, Sancho, a veces pienso que tú de puro torpe te vas a caer de narices, pero a veces me sales con una que te lleva al cielo. O sea, se refiere a sus refranes de Sancho. Sancho sabe 100, 200 refranes, un montón de refranes. Así que también Sancho tiene su sabiduría ahí en la popular, ¿no? Claro que a veces chocan los dos. Un día Quijote hizo un discurso sobre las armas y las letras. Un discurso muy bonito y erudito, ¿no? Con ese tópico de las armas y las letras. Ese tópico le preocupaba mucho a Cervantes, porque ese tópico dice, ¿dónde gana un hombre más fama? ¿En el campo de batalla? ¿O gana más fama en las letras? Así que ese era un debate de la época. Y bueno, Cervantes había sido militar y también fue escritor, como sabes. Así que da su discurso de Quijote. ¿Sabes quién era el único que le escuchaba el discurso?
Sancho. Y cuando termina el discurso, Sancho dice, pues Quijote, que no te he entendido nada. Y Quijote dice, pero Sancho, pues, ¿tú qué has de saber, pues, de gramática, Sancho? Entonces Sancho se molesta y le dice, pero Quijote, tampoco me veas como un pelele, un ignorante, que de grama yo sé bastante, porque la veo en la chacra, en mi terreno, cuando labro la tierra, pero de tica, eso sí no sé qué es, ahí sí me agarras, no sé qué es tica. Bueno, chicos, ustedes sí saben qué es gramática, ¿verdad? O no saben qué es gramática. Por favor, no miren como Sancho, que sí conocen la grama, pero no la tica. A ver, ¿qué es gramática, jóvenes? Vamos, estudiantes de la Presa Marcos. Bueno, hasta que me vayan respondiendo, vamos con el argumento. En la primera parte encontramos a Alonso Quijano, un hidalgo de aldea, que se vuelve loco por leer mucho novelas de caballería. A ver, ajá, muy bien, Diego, la estructura de las palabras y los enunciados, ¿no? Las reglas de creación de una lengua, muy bien, o funcionamiento, mejor dicho, una lengua. Gracias, Diego. Entonces, en la primera parte tenemos a Quijote que se vuelve loco, Alonso Quijano se vuelve loco y se cree un caballero andante, y en la primera salida busca ser armado caballero en una venta del camino. Derrotado, retorna a su casa y en la segunda salida ya va acompañado con Sancho. Ahí se da la famosa aventura de los molinos de viento, pues cuando Quijote dice, Sancho, ¿ves esos molinos? ¿Ves esos gigantes? Voy ahora a enfrentarme a ellos en fiera y desigual batalla. Y Sancho, señor, ¿no ve que son molinos? ¡Cobarde, quédate atrás, yo me enfrentaré solo! Imagínate eso. Ok. Claro, la sintaxis es la estructura de las oraciones. La sintaxis es parte de la gramática. La gramática abarca la sintaxis, la fonología y la morfología. Abarca todo esto. Es más extenso la gramática, ¿ya? Bien. También en esta segunda salida vemos cuando Quijote confunde un rebaño con un ejército y empieza a matar las ovejas. Los pastores desesperados llegaron a tirarle piedras con sus hondas y una le cayó en la cara, y cuando despertó Quijote decía, el hechicero, ese frestón, ha convertido al ejército en un rebaño para arrebatarme la gloria de mi victoria. Lo mismo dijo cuando le derribó un aspa del molino y vio molinos cuando despertó del golpe. Ese hechicero frestón ha convertido los gigantes en molinos para arrebatarme la gloria de mi victoria. Imagínate, no echaba la culpa a un hechicero. Todo lo que Quijote piensa y hace es porque lo está imitando a novelas de caballería y está dejando en ridículo las novelas de caballería. Así que en la segunda salida se conforma el tema central de la novela, el tema de el contraste entre el idealismo y el pragmatismo. Eso es lo que encontramos en esta novela como tema central. En cambio, en la segunda parte se da la tercera salida con Sancho y Quijote otra vez. En esta parte empieza el intercambio de psicologías. Empieza a ver que Sancho empieza a ser soñador, tiene imaginación, y Quijote empieza a curarse su locura por el contacto con Sancho, que es un hombre cuerdo y pragmático. En esta segunda parte, tercera salida, aparece el caballero de la Blanca Luna, que es Sansón Carrasco, es un chico del pueblo de Quijote, que el cura y el barbero, los amigos de Alonso Quijano, le han pedido que ayude a que su amigo vuelva al pueblo, vuelva a su casa. Bueno, él tiene una casa de campo, es un aristócrata, es un hidalgo de aldea, Quijote, ¿ya? Para que vuelva con el ama y la sobrina, que son su familia. Sansón Carrasco es un chico muy inteligente, se disfraza de caballero andante y lo reta a duelo y lo vence, porque cuando lo ha vencido, según la norma de los caballeros andantes, cuando un caballero derrota a otro, el derrotado tiene que hacer la penitencia que el vencedor le diga. Y Sansón Carrasco le dice, pues disfrazado de la Blanca Luna, le dice, volverás a tu casa ahora y no saldrás de ella hasta que yo te ordene que salgas. Y no le ordenas nunca que salga, así que quiere que se quede para siempre, ¿ya? Así que vuelve a su casa, en el camino enferma de tifoidea, y cuando llega está con fiebre muy alta, muy grave. Viene el cura, el barbero, Don Quijote, no se preocupe, pronto podrá salir otra vez. Y se molesta mucho, Quijano le dice, ¿por qué me llaman así? Tráigame un confesor y un letrado que me muero. El cura, porque no podía ser su confesor el cura porque era su amigo y conocía su vida, entonces trae a otro cura que sea neutro, ¿no? Un amigo suyo, y traen también a un letrado, a un abogado, porque quería hacer testamento. Y luego de haberse confesado
y haber hecho su testamento, murió cristianamente Alonso Quijano. Había recuperado la cordura en su vuelta a su casa. Así termina esta obra. Muy bien. Como vemos, el contraste principal es entre el idealismo y el pragmatismo. El personaje que representa al idealista soñador es Quijote y el hombre pragmático realista es Sancho. El objetivo de la obra, combatir la afición por los libros de caballería. Hay un intercambio de psicologías que ocurre en la segunda parte, en la tercera salida. Y en la contraposición de personalidades se da sobre todo en la segunda salida de la primera parte, ¿no? A Diego le da pena el final. Sí, pues no muere el hombre. Le deja su herencia, toda su herencia a su única familia, a su sobrina, ¿ya? Una chica de 19 años. Muchos jóvenes me dicen, profesor, ¿y cómo era la sobrina? La verdad, yo me leí toda la novela y nunca describen a la chica. Solamente se habla de ella, que cómo es su personalidad, y parece una chica muy noble, muy preocupada de su tío, parece que lo estima bastante. Así que es una buena chica, una buena persona, ¿no? La sobrina. Bien, vamos ahora con literatura española del siglo XX. Vamos a hablar ahora de la vanguardia un poquito, para entrar en contexto de la generación del 27. El vanguardismo aparece en Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial. El vanguardismo se compone de diversos ismos de vanguardia. No es un solo movimiento, no, es una sucesión de movimientos, ¿no? Cada uno va apareciendo, va proponiendo algo distinto y radical, desaparece, otro aparece en su lugar, y así van apareciendo de manera escalonada. Está bien, tenemos, primerito aparece el futurismo, luego viene el cubismo, luego viene el dadaísmo, también el creacionismo, el ultraísmo y también el surrealismo, ¿no? Más o menos en ese orden. Pero el orden no es tan importante, ¿no? Lo importante es saber que cada uno tiene una propuesta diferente para el arte y que son radicales e iconoclastas, o sea, no respetan lo que los demás consideran lo sagrado. A ver, en la poesía tenemos, por ejemplo, la aparición de los caligramas. Aquí tienes un caligrama, ¿no es cierto? El caligrama. Crear con las palabras imágenes. Esa es la idea del caligrama. Acá también vemos otro ejemplo de caligrama. También otra característica de la poesía vanguardista es las asociaciones insólitas o las enumeraciones caóticas. Una asociación insólita es mencionar un aspecto o un elemento junto a otro que no tiene nada que ver. Y las enumeraciones caóticas son enumeraciones, o sea, uso la coma enumerativa, ¿no? Menciono, por ejemplo, no sé, un mueble con un kilo de carne, con una luz, con una pared, con un adobe. Menciono también un ave de fuego, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, y lo mezclo. Esa es una enumeración caótica. Por ejemplo, mi mujer con cabellera de llamaradas de leño, con pensamiento de centellas de calor, con talle de reloj de arena. Mi mujer con talle de nutria entre dientes de un tigre. Mi mujer con boca de escarapela y de ramillete de estrellas. O sea, eso nos referimos con asociaciones insólitas y también enumeraciones caóticas. Intrascendencia, o sea que no tenemos... la poesía no debe servir para educar, ¿no? Sino para simplemente que exista la poesía. También tenemos la escritura onírica, es decir, la referencia al sueño, al mundo inconsciente en la obra. Eso lo encontramos en el surrealismo bastante. Y el predominio de la metáfora. La metáfora es muy importante en esta poesía vanguardista. La generación del 27 ha sido también llamada generación vanguardista, ¿ok? Porque fueron influenciados por la vanguardia. Pero no solamente fueron vanguardistas, también ellos recuperaron mucho de sus tradiciones de su país. O sea, eran poetas que no dieron la espalda a la tradición popular, al folclore de su país, España. Así que eran poetas vanguardistas, pero que miraban a su tradición popular. Eran experimentales, pero también estaban preocupados por la sociedad de su tiempo, por los problemas políticos. Eran comprometidos con la sociedad. Ellos son unos 12, 11 autores destacados, son como un equipo de fútbol, y hay también otros vinculados a ellos que serían como la banca de suplentes. O sea, es un equipo de fútbol, mira, y el capitán y número 10 del equipo es Federico García Lorca, el autor más destacado de todos. Se le llama 27 porque ese año que ya todos se conocían, ya todos publicaban, eran amigos, ese año los juntaron a todos, como anécdota, en Sevilla, para hacerle el homenaje a Góngora por el tricentenario de su muerte.
Por ese motivo le empezaron a llamar la generación del 27. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de Federico García Lorca, el autor más destacado de la generación del 27. Fue sobre todo poeta, pero también, como ya te expliqué a la introducción de esta clase, también hizo dibujo y fue un gran pianista. También era aficionado al cante hondo, a la música folclórica de su país, España. Bueno, a la música flamenca, ¿no? ¿Sí entienden, chicos, a qué me refiero con música flamenca, verdad? ¿O no tienen idea de qué estoy hablando? A ver, música flamenca. Ahí está, gracias, Diego. Muy bien, Joaquín. Muy bien. O sea, bueno, el que no entienda qué estoy hablando, puede buscar en internet, puede poner ahí música flamenca, cante hondo, canto flamenco. Más que todo utilizan la guitarra y la voz, y también las palmas o instrumentos de percusión, ¿no? Es una belleza de música que mezcla la cultura gitana, la cultura cristiana y la cultura musulmana que confluyen en el sur de España. Es bellísimo. ¿Okay? Federico, que es de esa región justamente, nació en Fuente Vaqueros, un pueblito en la parte sur de España. Sus padres eran ricos, así que no le faltó nada de niño, pero claro que recibió clases de piano y todo, porque su madre también era profesora, así que tenía ánimo pues, pedagógico. Pero hubo un detalle, su padre, un hombre de hacendado, un hombre propietario de tierras, soñaba que su hijo fuera abogado, porque lo vio aficionado a las letras, pero a Federico no le gustaba el derecho, siempre evadía esos estudios y le gustaba más bien la clase de literatura, poesía, música, como te imaginas, ¿no? Arte, música, o sea, era un artista nato, dibujante, músico, poeta y dramaturgo, ¿ya? Su primer gran poemario fue Romancero Gitano, que para mí es su mejor poemario. Yo estaría feliz de poder hablar de ese poemario, pero lamentablemente nos piden hablar de su poemario más universal, Poeta en Nueva York. Federico, como ya te conté, que era líder del 27, era un chico comprometido con la política. Eso le trajo muchos problemas, porque tanto en sus versos como en su actividad como estudiante, participaba en protestas, en hechos que molestaban a los militares, que eran los que gobernaban España en una dictadura, con permiso del rey en ese entonces, ¿ok? Entonces, Federico, luego de publicar El Romancero Gitano, dado el acoso de los militares, tuvo que irse de España y le consiguieron una beca en Nueva York para que vaya a la Universidad de Columbia. En la versión de sus biógrafos, yo quiero creer en ellos, se va de España pues por el acoso de los militares para evitar este problema, se va de España. En la versión de la familia de Federico, nuestro hijito se va a Estados Unidos a hacer su posgrado en Derecho. Ya pues, sigan soñando nomás. Y las malas lenguas, la gente que lo odiaba, decía que se iba de España porque quería olvidar a su tercer novio, que le había roto el corazón. Bueno, y sin comentarios. Entonces, Federico García Lorca se va a Estados Unidos y para él fue un shock. Alumnos, fue un shock. Profe, ¿por qué fue un shock? Porque mira, primero que Federico creció en un pueblito. Claro, era un niño de clase alta, ¿no? Pero en un pueblito donde todos se levantan ni bien sale el sol o antes que sale el sol para ordeñar la vaca, para ir a hacer la labor del campo. Los niños tienen como momento de palomillada montar a caballo a pelo, o sea, un caballo que está sin silla de montar, a pelo nomás, así movilizarte, esa es la palomillada de ellos. Otra palomillada, ir a cazar insectos o ir a sacar camarones, cangrejos de río. ¿Ok? Otra palomillada, en lugar de ir al colegio, irse al tentadero, a la ganadería brava, a ver cómo los jóvenes aspirantes a torero, los novilleros, tentaban a las vaquillas para ver si van a ser madres de toro bravo. Eso era la palomillada en ese tiempo. No como en mis tiempos, que la palomillada era escaparnos del colegio para ir a jugar Super Nintendo. Los mayores que ellos iban al pinball de pie con su palanquita. Bueno, en su generación ustedes no sé cuál será la palomillada, ¿no? Pero ya, es una palomillada muy diferente. Muy diferente. Haber vivido esa vida de campo, esa vida un poco arcaica, digamos, ¿no? Y Federico va a Nueva York, a la ciudad más moderna del mundo. ¿Está bien? Va a la ciudad más moderna del mundo, más tecnológica. Y otra cosa, Federico era socialista, era del Partido Socialista. Todos eran del Partido Socialista de la generación del 27. Por eso cuando Vallejo llega a España se pata de todos, porque todos son su pensamiento ideológico, su político. Federico ahora llega al epicentro del capitalismo mundial. Al epicentro. Y para él es un shock. ¿Ok? Federico llega a una ciudad
donde hay edificios inmensos, una ciudad donde hay una extrema diferenciación de clases sociales. Y acá los gitanos, que eran la clase social, digamos, marginada en España, en Estados Unidos los marginales son los afroamericanos, los negros. Y Federico se siente identificado con ellos, con esa marginación. Date cuenta, en España era, la gente crea un chanchito para comer chicharrón, crea un torito de labranza para que labre la tierra, crea un caballito para su movilidad, su transporte, cría un toro bravo, bueno, para criarlo bien y luego lo ponen en el ruedo para que lo lidien y después lo maten y también hay carne. Cría un perrito de compañía. O sea, entiende la relación del ser humano con los animales a partir de una reciprocidad, una utilidad de los animales. Pero él encuentra que en Nueva York se masacran miles y miles de animales porque es un montón de gente de una manera sistemática, como si fuera una máquina de eliminar vidas. Y por otro lado, encuentra una gran contaminación en el río Hudson, el río que pasa por Nueva York. Y también encuentra que a las vacas las meten en cubículos de 2 metros cuadrados y son máquinas de comer, tomar agua y dar leche. Ni siquiera pueden moverse porque no hay espacio. También producir excremento, etc. Federico ve todo esto y le molesta. Y toda esta experiencia nueva la va a poner en su poesía. Poeta en Nueva York. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales. Y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de New York. Todos los días se matan en New York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irremedible, que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrada por el automóvil, y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida, tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. Características: privilegia el verso libre, renueva su léxico adaptándolo al imaginario contemporáneo, o sea, utiliza palabras de la modernidad. Recurso más usado, las enumeraciones, como viste hace un momento, enumeraciones caóticas, y las metáforas, ¿no? Monte de cemento en lugar de edificios, ¿no? El tema: la denuncia del consumismo y la enajenación del hombre en la sociedad capitalista y materialista contemporánea. Comentario: hay imágenes que desconciertan por sus asociaciones insólitas. Retoma de temas como marginales, porque hay otros poemas en los que habla de los afroamericanos, y también el erotismo. Por ejemplo, en la Oda a Walt Whitman, toma el tema del erotismo que había aparecido en el romancero gitano con tanta magnificencia, ¿no? Muy bien. Cuando Federico vuelve a España, cuando ya no estaban los militares y no estaban los republicanos al mando, Federico hace teatro. Bueno, lo había hecho antes, pero ahora lo hace más. Escribe muchas obras muy notorias. Por ejemplo, escribe Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, que son sus obras de madurez. Y tenemos aquí que Bodas de Sangre se convierte en su obra más famosa. Tenemos verso y prosa en su teatro, así parecido a Shakespeare, ¿no? Porque como era poeta, usaba mucho el verso también. Es realista en su obra y pone un carácter moralizador. Los personajes luchan o se someten al designio de los códigos sociales. Por ejemplo, una chica de dinero solo se puede casar con un joven de dinero. Es una norma, un código social, ¿ya? Bodas de Sangre es una tragedia estrenada en el año 1933. 3 años antes de que maten a Federico por orden de Francisco Franco al inicio de la Guerra Civil Española. Tiene 3 actos la obra. Esta obra se basa en una historia que él leyó muy brevemente en un diario, o sea, que decía Bodas de Sangre, el titular, porque la novia se había escapado con el antiguo enamorado de Leonardo luego de casarse, y luego el enamorado encontró a Leonardo y se mataron a cuchillazos, y ya te imaginas. A partir de esta historia tan terrible, Federico pensó en una historia para una obra de teatro, un argumento. El cuchillo aparece como elemento, símbolo de la violencia y la muerte. También la luna aparece como la muerte. El caballo desbocado, la pasión. Esta obra es excelente. Yo te recomiendo mucho leerla. Sobre todo te recomiendo leer en el acto tercero, cuando
Leonardo y la novia están refugiados en una cabaña escapando. Esa parte de unos diálogos tan intensos que serían como el sol derritiendo un helado. Ese diálogo derrite el 14 de febrero con toda su payasada de rositas que te venden en la calle, de estos bolsillos que lloran y billeteras que sangran. Todo eso queda derretido ante ese diálogo de los dos, tan apasionado, cuando están a punto de ser descubiertos por el novio y que muera Leonardo a cuchillazos peleando con el novio. Lean esa parte, jóvenes, para que el 14 de febrero ya no tenga sentido. ¿Ya? Muy bien. Yo te recomiendo mucho leer esta obra o a saber más de ella. El tema principal es el amor apasionado y trágico, pero también aparecen temas como la venganza, el honor, la violencia y la muerte. O sea, la pasión, la venganza, el honor y la muerte, imagínate. Muy bien, Kiara. Y dime, ¿tú actuaste de algo ahí? ¿De qué actuaste tú? Cuéntame. Comentario de la obra. La obra recrea la pugna entre el deber y el querer, ¿no? La novia quiere estar con Leonardo, pero debe casarse con el novio. Por eso al final su pasión rompe los códigos sociales, se escapan y finalmente termina con la muerte de ambos amantes, ¿no? Por culpa de la chica. Ah, sí, de la novia, Kiara, qué honor. Tú te sabes el diálogo. Entonces, bueno, acá ya voy a dar fe de que es un diálogo muy intenso, ¿verdad, Kiara? Y tú ya sabes, muy bien. Al final, la madre del novio termina diciendo: un cuchillo, un cuchillito, de sin escamas ni río, pero que penetra profundo hasta la oscura raíz del grito, y que hiere y que mata. Un cuchillo, un cuchillito, y acompañado por la novia, que fue Kiara en su momento, ambas empiezan a recitar esto y se cierra el telón poco a poco, mientras el coro trágico griego es representado por las vecinas que lloran alrededor de ambas mujeres. Es una gran obra, una de las mejores de teatro que me ha tocado ver también representada. Y no lo vi en un colegio, bueno, vi esto Kiara actuando, pero no, yo lo vi en una universidad donde trabajaba, donde una compañía de teatro que trajo la obra y mis alumnos fueron a ver y quedaron impactados con la obra. Estaban felices mis alumnos de la universidad. Muchos decían, es obligatorio, ¿cuánto cuesta? Una vez que vieron la obra, profe, ¿cuándo vienen otra vez? O sea, felices, ¿no? Felices. Bien. Bueno, chicos, ya no tenemos tiempo, así que vamos a leer Neruda un minuto, lo justo, ¿ya? Pues sí. No, Valentino, no hablamos de Nicomedes, no está en el prospecto. Ojalá estuviera, ¿no? Sería genial. A ver, 20 poemas, ya saben, el autor es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, Premio Nobel 71, firmaba sus obras como Pablo Neruda, fue diplomático y político chileno que llegó a ser postulante de la presidencia, aunque nunca ganó, estuvo cerca. 20 poemas de amor y una canción desesperada es su obra más famosa. La publicó cuando tenía 20 años y pertenece a la primera etapa de su obra, el periodo de iniciación o periodo neorromántico. ¿Por qué neorromántico? Porque en estos poemas aparecen elementos de romanticismo otra vez, pero ya en el siglo XX. Por ejemplo, se exalta mucho la naturaleza. Si tú quieres entender esta poesía para ver el tema central, otros temas, el estilo y el comentario, hay 3 poemas clave que tienes que leer. El poema 1, el poema 15 y el poema 20. Leyendo esos 3 poemas, lee los 3, ¿eh? Porque son poemas cortos, no te pases, no me digas que no tienes tiempo, ya. Lee los 3 y vas a entender todo esto de acá, ¿ya? Fracasa en la comunicación, chicos, pero fracasa en la comunicación verbal, pero no la comunicación, esta de acá, ¿no? Esta comunicación fracasa en la verbal, pero la comunicación no verbal triunfa. Eso lo vemos en el poema 15, ¿ya? La naturaleza aparece mucho en el poema 1 y en el poema 20. La melancolía, ese es el tema que aparece en el poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Sobre la mujer como imagen de la naturaleza, eso lo vemos en el poema 1. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Ya, pues saca tu cuenta qué es eso, ¿ya? Listo, jóvenes. Verso libre, obviamente, porque es una poesía más cercana a la vanguardia que al modernismo. Y como te dije, hay elementos neorrománticos, ¿no? La naturaleza equivale a la mujer, la naturaleza es digamos, exaltada. Bien, alumnos. Ya saben, lean el poema 1, el poema 15 y el poema 20. Luego revisan este cuadro de acá y van a encontrar todas esas características en esos poemas. Es una tarea, chicos, ¿eh? Para que entiendan mejor la poesía de Pablo Neruda. Ahora sí, ya no me quiero pasar mi tiempo. ¿Tienen dudas, chicos? Ahora sí tendré que derivarlos al multichat. Ha sido un honor, un gusto poder enseñarles. Gracias por su participación. Sí, dime. O sea, su canción más famoso del Lorca sería Romancero Gitano o Poeta de Nueva York. Es el más famoso. Repite.
O sea, el poemario más famoso de Lorca sería Romancero Gitano o Poeta en Nueva York. Ah, famoso, Poeta en Nueva York. Porque Poeta en Nueva York es un poemario universal donde él trata temas, digamos, que abarcan más allá de la tradición española, ¿no? Como que escribe un poemario de un impacto, de un interés mundial, porque la gente quiere ver cómo siente un poeta hispano una cultura como Estados Unidos, que es tan trascendente en esa época. Piensa que estamos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y es la época en que Estados Unidos se vuelve una potencia mundial, ¿ya? Por ese motivo. Aparte que es vanguardista y la vanguardia y todo. Pero para los que nos gusta la obra de Federico García Lorca y somos hispanistas, yo me considero hispanista no porque ame España, sino porque me amo la cultura en castellano. El Romancero Gitano es el gran poemario de él, es en mi gusto personal. Pero, repito, los críticos a nivel mundial revaloran mucho o toman mucho en cuenta Poeta en Nueva York porque es de Estados Unidos, porque es un autor de otra cultura, etcétera. Y también porque es uno de los grandes del siglo XX de España. Por ese motivo, y porque es vanguardista, 100% vanguardista, por ese motivo Poeta en Nueva York es más famoso, más conocido a nivel mundial y estudiado. El Romancero Gitano es como para consumo de los que nos gusta la cultura hispana, ¿no? En castellano. Muy bien, chicos, Ok, ahora sí me gracias. despido. A ti por tus preguntas. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos o nos encontramos la próxima sesión. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.